Buenos días, mis hermanos y amigos. Por medio de José, introdujo a su padre Jacob y a todos los descendientes de él en la tierra de Egipto. Egipto era la mayor potencia mundial de la época. Con la mano de José, Dios bendijo mucho a ese pueblo, el pueblo egipcio. Pero la familia de José, o mejor dicho, la familia de Jacob, creció tanto, que los egipcios los veían con miedo, con temor. Y a tal punto que Faraón ordenó que los hijos varones sean muertos al momento del nacimiento. Era la orden a las parteras. Las parteras desobedecían esa orden y algunos escondían los niños. Bueno, un niño hermoso nació y su madre, viéndolo hermoso, no quiso arriesgarlo para que los egipcios lo mataran. Calafateó una pequeña canasta y la hizo, ¿no?, que flote en el río. Al flotar en el río, la hija de Faraón observó y recogió al niño e hizo que la propia madre del niño lo criara. El nombre de ese niño era Moisés, que significa sacado de las aguas. Moisés es criado como el hijo de la hija de Faraón, con toda la educación y la instrucción posible de la época. Es decir, Moisés fue criado como para ser príncipe de Egipto. Sin embargo, Moisés, no ignorando sus raíces, un día ve a un egipcio maltratando a uno de sus hermanos hebreos. ¿Qué sucede? Moisés arremete contra el egipcio y lo mata. Faraón lo llega a saber y lo persigue. Y Moisés huye de Egipto. Pasaron algunos años. Y en esos años que pasaron, bueno, se arremetió contra los hebreos, que ya eran esclavos de los egipcios. Y los hebreos claman, piden ayuda, no tenían dónde. Y Dios llama a aquel que huyó de Egipto por asesinato, a Moisés, para que él sea la guía de el pueblo de Dios para la libertad, es decir, ser sacado de Egipto. Dios manda por medio de Moisés y Aarón para que el pueblo escuche y sepan que Dios los va a libertar. El pueblo lo asume con singular alegría. Imagínense, tantos años siendo esclavos y de repente alguien les dice que van a ser libertados. Con toda esa alegría, ¿no?, escuchan nada más y nada menos que a Moisés y a Aarón. Y quiero leerles aquí en el capítulo 4 del libro de Éxodo una porción de la escritura, tomando como tema de hoy realmente cuando el desaliento es un arma satánica. Y hermanos míos, siempre que nos viene el desaliento es cuando algo no sale como queremos, cuando algo no sale como lo hemos planificado, o algo en que lo que nos hemos ilusionado, eso no se cumple. Viene el desaliento, viene el desánimo. Y así es como Satanás quiere ver a los hijos de Dios.
Satanás ya no puede recuperarnos. Es imposible. El Señor Jesús lo dijo claramente: mis ovejas nadie las arrebatará de mi mano. Sí, el cristiano no puede ser recuperado para Satanás porque ya ha sido libertado, pero sí puede desanimarnos y de manera muy seguida trata de hacerlo. Veamos lo que sucede aquí en el capítulo 4 del libro de Éxodo. Leo desde el verso 27. Así nos dice la palabra del Señor. Y Jehová dijo a Aarón: ve a recibir a Moisés al desierto. Y él fue y lo encontró en el monte de Dios y le besó. Entonces contó Moisés a Aarón todas las palabras de Jehová que le enviaba y todas las señales que le había dado. Y fueron Moisés y Aarón y reunieron a todos los ancianos de los hijos de Israel. Y habló Aarón acerca de todas las cosas que Jehová había dicho a Moisés, e hizo las señales delante de los ojos del pueblo. Y el pueblo creyó, y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel y que había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. Fíjense, se alegraron, adoraron, porque Jehová se había acordado de ellos, había escuchado de su aflicción. ¡Qué alegría! Libertad. Vienen Moisés y Aarón y le dicen: Dios los va a libertar. Dios los va a sacar de la esclavitud. Dios los va a sacar a tierra buena, que será de ustedes. Era la ilusión. Cuando vienen esas cosas, pensamos que vamos a recibir, supongamos, una fuerte suma de dinero, ¿no? Hacemos planes y planes, lo que vamos a hacer aquí, lo que vamos a hacer allá, lo que haremos con esto y aquello. Nos hacemos grandes ilusiones. Pero de repente no recibimos ese dinero, o más aún, recibimos menos, mucho menos de lo que habíamos planificado. Así estaba ilusionado el pueblo hebreo para salir de allí. La libertad, un don tan preciado. Ellos se sintieron cuán contentos, cuán alegres, y adoraron a Jehová. Sin embargo, cuando Moisés y Aarón se presentan delante de Faraón, lo que hace Faraón es cargar con más trabajo a los esclavos hebreos. Los cargaron con más carga y se veían afligidos y se empezaron a preguntar unos a otros y no es que Dios nos iba a libertar, pero ahora es peor la cosa, es peor. Y empezaron a blasfemar y a decir cosas contra Dios, comenzando con Moisés y Aarón. Qué triste, ¿no? Pero así somos nosotros, así somos los creyentes. Miren, el capítulo 5, desde el verso 19 del libro de Éxodo leo. Dice así la palabra del Señor. Entonces los capataces de los hijos de Israel se vieron en aflicción al decírseles: no se disminuirá nada de vuestro ladrillo, de la tarea de cada día. Y encontrando a Moisés y a Aarón, que estaban a la vista de ellos cuando salían de la presencia de Faraón, les dijeron: mire Jehová sobre vosotros y juzgue, pues nos habéis hecho abominables delante de Faraón y de sus siervos, poniéndoles espada en la mano para que nos maten. Entonces Moisés se volvió a Jehová y dijo: Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Porque desde que yo vine a Faraón para hablarle en tu nombre, ha afligido a este pueblo, y tú
no has librado a este pueblo. Miren, el desánimo del pueblo de Israel. Dios les había dicho que los iba a libertar. Pero hermanos míos, Dios tiene planes para nuestras vidas. Pero a veces queremos, generalmente en este tiempo, que es el tiempo de la rapidez, que todo queremos rápido, 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 cuando las cosas no se nos dan, cuando hemos estado pidiéndole al Señor, orando tanto tiempo, y de repente vemos al de al frente, al vecino, al hermano en Cristo, no a mi izquierda, a mi derecha, yo los veo bendecidos, pero eso no sucede conmigo. Viene el desánimo. Oh, Señor, ¿hasta cuándo y hasta cuándo? Bueno, así el pueblo se quejó con Aarón y Moisés de Jehová. Así fue. Y Moisés y Aarón se presentan ante Dios. Y le dicen, Señor, tú nos enviaste y seguiste que este pueblo siga afligido y con más carga, con más trabajo, con más humillación. Bueno, no hay diferencia entre ellos y nosotros. Hermanos, nunca debemos desanimarnos si estamos pidiendo por algo. Padres, si ustedes están pidiendo por la conversión de sus hijos o hijos, si ustedes están pidiendo por la conversión de sus padres, y han pasado meses, han pasado años, y aparentemente no se ve nada, que nada se logra, no se desanime, no se desaliente, porque eso es lo que quiere Satanás. Que deje de orar, que deje de creer, pero usted no claudique, no claudique. Si usted está en su trabajo y trabaja a full, siendo responsable, haciendo las cosas como para el Señor y no para los hombres, y ve que a otros no lo suben de puesto y usted nada, no se desaliente, no se desanime, porque los ojos del que todo lo ve están posados en usted. Pero no se desanime, no se desaliente. Dios no quita su mano de usted. Y eso fue lo que el pueblo hebreo creyó. Tantas veces se desanimaron y se desalentaron, pero sabemos cómo termina la historia. Al final fueron bendecidos y libertados del yugo egipcio, porque estaba en los planes de Dios, no en el tiempo de ellos, porque ellos lo querían así inmediatamente, pero siempre el tiempo de Dios fue el mejor, ha sido y será el mejor. No hay que desalentarse, no hay que desanimarse. Caminemos al capítulo 17 de la carta a los Hebreos, y ahora encontramos a un hombre de Dios como Moisés. Sí, un hombre de Dios. La palabra dice que no hay hombre más manso que haya habido sobre la tierra que Moisés. Ahí se refiere, claro, aparte de nuestro Dios, Señor y Salvador Jesucristo, Moisés, el hombre más manso. Pero sin embargo, hermanos, ante tanta calumnia y cosas que decían de él, Moisés también se desanimó. Se desanimó. Miren, Moisés se daba por el pueblo de Dios. Moisés oraba por el pueblo de Dios. Moisés intercedía por el pueblo hebreo. Pero los hebreos no le daban un buen trato. No, iban, lo calumniaban, vilipendiaban, le decían de todo. Hermanos, así pasa. A veces nosotros damos la vida por nuestros hermanos, por nuestra familia. Tratamos de ayudar en lo más que podamos. Sí, tratamos de ayudar. Pero en eso no hay reciprocidad. Vemos que nosotros ayudamos y cuando por lo menos darnos una palabra de ánimo, nadie nos alienta, nadie nos dice nada. Moisés sintió esa soledad. Moisés sintió de las personas desagradecidas. Sí, hermanos, personas desagradecidas. Moisés sintió eso. Y eso lo desanimó, lo desalentó. Y hermanos,
pasa con nosotros. Hermanos, tal vez usted dice, yo doy todo de mí, pero ellos ni siquiera me dan una palabra de reconocimiento. Pasamos por eso. Sabemos lo que es eso. Pero hermanos, nuestro consuelo es que el Señor lo sabe. Es que el Señor lo sabe. Y el Señor nos da fortaleza. Moisés sintió eso. Luego aquí el capítulo 17, del verso 1. Así nos dice la palabra del Señor. Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo, ¿qué haré con este pueblo? De aquí a poco me apedrearán. Dios mío, qué dolor, hermano, para un líder de Dios como Moisés. Sí, generalmente los líderes pasamos por eso. Los pastores pasamos por eso. Y tal vez usted en su trabajo pase por eso. En su familia pase por eso. No tener el reconocimiento de que usted ayuda, pero cuando usted necesita de ellos, no hay reciprocidad. Duele. Y a Moisés le dolió. Oh, Dios mío, cuánto duele cuando encontramos personas desagradecidas. Pero hermanos míos, no hay que desanimarnos, no hay que desalentarnos por eso, porque aún eso está bajo el control de Dios. Dios así lo permite y debemos alentarnos a nosotros mismos, porque lo más importante es que lo sepa el Señor. Lo más importante es que nos vea el Señor, porque Él es el que nos va a premiar verdaderamente. Claro que nos gusta, ¿no? ¿A quién no les gusta que alguien reconozca su trabajo y su esfuerzo? A todos nos gusta eso, pero no siempre es así. No siempre es así. Pero hermanos, no nos desanimemos, no nos desalentemos, porque todo esto lo permite el Señor para fortalecernos. Miren, en el primer libro de Reyes, capítulo 19, encontramos a un hombre perseguido. Sí, realmente perseguido. Elías era un hombre de Dios y había servido mucho al Señor. Cuántos hechos portentosos de la mano de Elías bajo la dirección de Jehová. Pero este hombre también recibió un directo ataque satánico, una amenaza de muerte de una mujer perversa, de Jezabel. Y Elías se desanima y se desalienta porque siente como que Dios lo ha abandonado. Y eso nunca fue así. Miren, capítulo 19 del primer libro de Reyes, leo del verso 1. Así nos dice la palabra del Señor. Acab dio a Jezabel, o sea, Acab el rey, a su esposa Jezabel, la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Es que Elías hasta se había burlado de los profetas, ¿no? Sí, Elías le había dicho, ustedes pueden hacer esto, yo puedo hacer aquello, ¿no? Elías le había dado, en tono deportivo, una paliza a los profetas y los había matado. Pero hermanos míos, aquí entre Acab y Jezabel, la que llevaba los pantalones era Jezabel, no Acab. La dura era Jezabel,
una mujer realmente perversa. Acab le da el chisme a Jezabel y Jezabel se entera y miren lo que ocurre. Verso 2. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Realmente Elías se asustó, porque Jezabel juró por sus dioses. Elías no se detuvo un momento a darse cuenta que lo que Jezabel había hecho es jurar por los demonios, porque esos eran los dioses de Jezabel, sus demonios, ¿no? Y Elías tiene miedo y huye. Verso 4. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Tremendo, hermano. Pensó en el suicidio. Es la verdad. Elías dice: quítame la vida. Quería morirse porque tuvo miedo de Jezabel, que era una mujer sanguinaria, sí, pero Elías era un siervo de Dios y estaba en las manos de Dios, y él debía confiar en el Señor. Hermanos, somos hijos de Dios, estamos en sus manos. Si alguien nos amenaza, nos dice algo, hermanos, las amenazas, escúcheme bien, Dios no las pasa por alto. Si alguien nos ha amenazado por alguna causa o bajo alguna circunstancia, hermanos, en el nombre de Jesús, somos sus hijos y su mano nos protege, su mano nos guarda, porque si ponemos nuestros ojos y nuestros oídos en esa amenaza, claro que nos vamos a desalentar, a desanimar, así como pasó con Elías. Deseó morirse, le dijo al Señor: quítame la vida, quítame la vida. El creyente puede llegar allá, porque, hermanos, reitero, el desánimo, el desaliento son las armas que más usa Satanás para que el cristiano se convierta en un inútil, es decir, para mantenernos callados, sin gozo, sin alegría, para testificar de él y, hermanos míos, proclamar su palabra. Por eso es que él busca desanimarnos, desalentarnos, para que no hagamos nada para su gloria, sino que nos convirtamos en ¿qué? En zombies espirituales, allí yendo a la iglesia, regresando a la casa y nada más. Eso es lo que Satanás busca hacer en usted y en mí, hermano en Cristo. Desanimarnos, desalentarnos, para que el Señor no nos utilice. Pero no tiene que ser así, no debe ser así. Miren, en el libro de Eclesiastés, capítulo 11, leo aquí, hermanos, el verso 5. Eclesiastés 11:5 dice así la palabra del Señor: como tú no sabes cuál es el camino del viento, o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Todas las cosas. O sea, hermanos, todo lo que nos sucede es parte de la obra de Dios. Es parte de esa obra. Y en vez de desanimarnos, debemos hacernos fuertes y saber que Dios está con nosotros. Sí, no nos reconocen nada. Sí, escúchenme bien, la gente a quien servimos se vuelve contra nosotros. Bueno, aún eso está dentro de los planes del Señor. Y el Señor nos va a sacar victorioso en cualquier circunstancia. Mis hermanos, si ahora usted está desanimado, desalentado por alguna causa, en el nombre de Jesús, no, esto es temporal, solo es temporal. El Señor nos dará la victoria, ¿no?
Miren, en el Salmo 119, Salmo precioso, ¿no? Salmo 119. Leo aquí el verso 91. Fíjense, mis hermanos. Salmo 119, verso 91. Hablando de todas las cosas. Dice así la palabra del Señor. Por tu ordenación subsisten todas las cosas hasta hoy, pues todas ellas te sirven. Es decir, todas las cosas que nos suceden, hermanos, les sirven a Dios para fortalecernos, para hacernos crecer en Él. Hermanos, ¿hay acaso una bendición más grande que saber que estamos bajo sus manos, bajo su cuidado, bajo su protección? No, hermanos, no hay que desanimarte ni desalentarse. No, Dios maneja lo que nos está pasando. Dios es el dueño de todas las cosas, todas las cosas. Y el versículo que repetimos y que nos encanta a los creyentes, pero nos encantan, capítulo 8 del libro de Romanos, Romanos 8, leo aquí el verso 28, dice así la palabra del Señor, y sabemos, hermanos, que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. A los que aman a Dios. ¿Quiénes aman a Dios? Todo aquel que ha visto a Jesús colgado en el madero, en el Calvario. Todo aquel que vio a Jesús desangrándose. Todo aquel que vio a Jesús resucitado. Todo aquel que pidió perdón por sus pecados y que la sangre de Jesús lo ha limpiado de sus pecados y le ha dado vida eterna. Todos aquellos somos los que amamos a Dios. Y dice aquí que los que amamos a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Aún aquellas cosas que aparentemente son malas. Sí, aparentemente son malas, que no son buenas. Bueno, el Señor revierte esas cosas malas para bien. De manera que desanimarnos no es el camino. Desalentarnos no es el camino. A los que amamos al Señor, todas las cosas ayudan a bien. A los que conforme a su propósito son llamados. Es decir, hermanos, hay siempre un propósito de Dios en todo lo que nos pasa. Recordemos que nuestro Padre Celestial nada sucede por coincidencia o nada sucede porque, el Señor dice, se me pasó esto. No, Dios todo lo tiene controlado. Todo controla el Señor. Jesús lo dijo claramente. Aún todos los cabellos de sus cabezas están contados. Nuestras cabezas, cuéntelos, trate de contar sus cabellos. Es imposible. Pero el Señor sabe la cifra exacta de nuestros cabellos. Él lo dijo, todos están contados. Todo está bajo el control del Señor. Todo está bajo las manos del Señor. Todo lo que sucede es parte del plan de Dios. Confiemos entonces, hermanos. Confiemos en su palabra. A los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. ¿Hay cosas más preciosas, hermano, que eso? No lo hay. Hermana, hermano, en el nombre de Jesús, mire hacia arriba. Allá vamos a ir un día. Pero mientras estamos aquí, Jesús lo dijo claramente, el Señor. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Así dice el Señor, hermano. Así dice el Señor. Y en el capítulo 16 del Evangelio según San Juan, leo el verso 33. Y quiero dejar con ustedes en esta mañana este versículo. Juan 16, 33. Así nos dice la palabra del Señor. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz.
En Cristo tenemos paz. Cuando pensamos en Él, que Él controla todo, tenemos paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Usted está siendo afligido en este momento? ¿Por algo? Desánimo, desaliento, algo le está causando. Él dice que confiemos, que Él ha vencido al mundo, que esto que está sucediendo es momentáneo, que esto pasará. Pero la victoria, hermanos, es nuestra en Cristo Jesús. No lo olvide. Estas cosas os he hablado. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Así dice el Señor. Que Dios le bendiga, mis hermanos y amigos. Amén.